gracias, Samuel, por acompañarnos y el piso es tuyo. Hombre, Jorge, muchas gracias. Al contrario, a ustedes por la invitación. Y pues bueno, así a modo rapidito, por así decirlo, mi especialidad, sí, me gradué de la carrera de comunicación allá por el año 2007. Posteriormente, digo, al final de cuentas, en esa época las redes sociales no existían al 100% y creo que ya estaba YouTube y estaba, creo que Fotolog y MySpace y Hi-Fi, creo, pero no era lo que es ahorita. Entonces, para los egresados de comunicación, lo primordial eran tal cual los medios de comunicación. Tuve la oportunidad de trabajar en radio como locutor, narrador deportivo. No sé nada de deportes, la verdad nunca supe cómo tuvieron la osadía de darme esa oportunidad, la cual agradezco a la gente de Radio Fórmula. Estuve en periódicos como el Regio, Acceso, y había otro por ahí, no recuerdo, uno chiquito, pero ahí me daban la oportunidad de colaborar como fotógrafo, sobre todo cubriendo eventos y cosas por el estilo. Y posteriormente estuve en televisión también, ahí participando en diferentes producciones. No sé, si ya alguien se llegara a acordar que, que fuera o que haya sido telespectador de Los Chicharrines, Qué Noche con Recta, Las Inmortales, o sea, varios programas que a lo mejor varios estoy seguro que ni se acuerdan, pero bueno, ahí estuvimos con la gente de Televisa Monterrey. Y posterior a eso, se me brinda la oportunidad y entro a trabajar en el área de ya un poquito más creativa para una empresa que se llama Esqua, que es una empresa, es una casa productora de las más importantes en el país. De hecho, son pioneros en lo que se le conoce como videomapping. Ellos, por ejemplo, produjeron lo que fue el videomapping para el estadio, la inauguración del estadio BBVA. Participaron ahora en Qatar, lo cual me dio mucho gusto. Los cierres de año en el estado de Nuevo León, ellos son los encargados de la producción de cada cierre de año. Han estado en han producido infinidad de eventos y infinidad de contenido audiovisual, y ahí tuve la oportunidad y aprendí muchísimo. Después de ahí es cuando ingreso al área política, primero con las personas de un partido político poquito conocido que como publirelacionista era el trabajo que ejercía en el área joven, y después ya me pasan como redactor de discursos. Ahí conozco a una persona que hoy tengo la fortuna de colaborar con él, en su agencia, primero, y después ya me hace formar parte del equipo que se llama Publicum. Eh, entonces ahí aprendo infinidad de cosas que a la fecha las sigo ejerciendo y las sigo llevando a cabo. En este aspecto es donde aprendo lo que es la especialidad de operaciones psicológicas, las cuales cuando me invitan a dar esta charla y más o menos me explican el qué, me llamó la atención el que mencionaban básicamente de qué se trataba, y me agradó porque una de las partes que yo vi era que decía, si leíste algo, si escuchaste algo, si aprendiste de alguien, ¿qué fue eso que leíste, eso que viste, eso que escuchaste, eso que aprendiste, que te hizo cambiar de perspectiva? Entonces, es como anillo al dedo, y lo que voy a comentar a continuación, creo que a algunos les puede ayudar, sobre todo a la hora de, no quiero aventurarme de decir que van a tomar mejores decisiones, pero lo cual es que sí, o por lo menos sí reduces el efecto negativo y te vas a proteger de muchas cosas y vas a entender bastantitas cosas. Lo primero que yo siempre le pregunto a las personas, por ejemplo en esta imagen que están viendo, es si camina como pato, suena como pato, se grazna como pato y parece pato, ¿qué es? Pues obviamente la mayoría de las personas van a responder, pues un pato. Y yo, ok, perfecto. Entonces, si camina como perro, ladra como perro, anda como perro y parece perro, ¿qué es? Ah, pues obviamente un perro.
igual si es un gato, etcétera. A grandes rasgos, con este ejemplo es somos lo que parecemos, ¿ok? En psicología de marketing y en psicología social tal cual, siempre vamos, es más, incluso una rama nueva que se está explorando, que es la imagen pública, es somos lo que parecemos. Yo puedo ser una persona seria, puedo ser una persona introvertida, pero si mi apariencia, y ojo, no estoy hablando del aspecto físico, estoy hablando de lo que proyecto a través de los estímulos, o sea, de lo que enseño, de lo que digo, de lo que muestro hacia un colectivo, eso es lo que voy a parecer para ellos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta imagen, cuando pregunto, a las personas qué es lo que ven y que me la describieran en una sola palabra, pues, obviamente la mayoría tiende a decir, pues, miedo, error, pánico. Algunos, hay uno que otro que de repente dice: "A mí me causa risa", a unos les causa, no sé, emoción, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tendemos siempre a juzgar o a hacer prejuicios de la primera impresión. Una o 2 del conocimiento general que tenemos. Por ejemplo, con la reina Isabel, la mayoría de las personas siempre tendemos a decir en colectivo: "Ah, pues fue la reina, duró muchos años", no sé, incluso en Internet hay un sinfín de teorías conspirativas sobre esta persona. Em, puedes opinar lo que quieras y el 99.9 de las personas no la conocen. Entonces, ¿como por qué se emite un prejuicio de alguien que no se conoce? Y ojo, podemos decir, bueno, porque hay un montón de información. Ok, esa información es una información que no es de primera mano. O sea, de primera mano es, por ejemplo, cuando tú conoces a un amigo, ¿ok? Lo demás solamente son, es información que te ha llegado de rebote. ¿Va? Entonces, por ejemplo, si a la reina Isabel, la primera palabra que a muchos se les viene a la mente es, reina. La segunda es, gobernante. Y ya después de ahí empezamos con calificativos un poquito más más, ya incluso hasta más personales, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Cuando muestro a la princesa Diana, sucede todo lo contrario. En psicología, tal cual, siempre tenemos dos puestos o catalogamos a las personas en 2 áreas, los buenos, los malos. Por lo regular es así. El espectro de los diferentes tonalidades de grises es muy raro, muy, muy raro que lo llevemos a cabo o que lo ejerzamos. Si bien es cierto que ahí lo tenemos y que muchos podemos decir: "Ah, no, sí, claro". Sí, no, sí, claro, todos lo decimos. El que lo entiendas y el que lo lleves a cabo es bien pocas son muy pocas las personas. Por lo regular siempre o es bueno o es malo, o es derecha o es izquierda, o es pro o es contra. Por lo regular es así. Yo sé, varios van a decir, yo no, la mayoría. Estamos hablando aquí de términos estadísticos y la estadística es, normalmente tendemos a hacer ese prejuicio. ¿Por qué? Porque así está el discurso establecido, ¿ok? Entonces, en el caso de la princesa, es todo lo opuesto. Ojo, tampoco la conocimos. Sin embargo, de todo lo que hemos escuchado, visto, leído y hasta cierto punto aprendido, emitimos un prejuicio, ¿ok? Y ese prejuicio es una persona buena, una persona noble, caritativa, hermosa, linda, que fue víctima de un crimen, etc, 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 ¿ok? Siempre ha pasado así y a la fecha va a seguir pasando así y seguirá pasando así por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque hay una característica en el ser humano y la característica del ser humano es que somos visuales. Y por visuales no solamente me estoy refiriendo a lo que podemos ver como tal, sino a lo que el cerebro puede imaginar y puede visualizar. ¿Ok? Entonces, mientras no perdamos esta característica, cosa que difícilmente pasaría, vamos a seguir ejerciendo prejuicios. Hay que recordar una cosa, que el ser humano, por ende, es 80-20. Y esa es una estrategia que utilizamos en el marketing, que se utiliza en la publicidad y
¿Cuál es la estrategia 80-20? Bueno, la estrategia 80-20 es somos 80% emoción, 20% raciocinio, ¿ok? Y las emociones se generan por medio de estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Al final de cuentas son los sentidos, ¿ok? Como quiera vamos a ir ahondando un poquito en esto. Previo a esto, hay algo que quiero dejar en claro. Hay una diferencia que está difícilmente no corregida, pero que está muy marcada, ¿va? Y esa es, la línea es muy delgada entre la percepción y la perspectiva. Por lo regular, confundimos una con otra. Yo he escuchado un sinfín de veces a personas decir, bueno, es que mi perspectiva es esta. Y cuando analizas en qué se está basando su perspectiva, dices, no es perspectiva, esa es una percepción. Se confunde mucho. Es normal. ¿Por qué? Porque no tenemos la información como tal. Simplemente a veces repetimos lo que escuchamos o creemos que estamos diciendo los términos correctos. La realidad es que no. Entonces, vamos a marcar la diferencia. De entrada, ¿cómo la marcamos? Vamos a primero desglosar lo que es percepción para entender después qué es perspectiva y ahora sí poder saber cuál es la diferencia entre cada una y qué te va a servir una de otra. ¿Ok? Entonces, la primera, ¿cómo sabemos qué es percepción? Tan simple, tan sencillo. Yo a las personas les pregunto, defíneme la palabra imagen en una sola palabra. Y por lo regular, la mayoría de las personas siempre es foto, diseño, televisión, un dibujo, una ilustración. Por lo regular siempre son esas palabras, lo cual no está mal. Al final de cuentas, es como les mencionaba hace un momento, somos visuales. Entonces, cuando escuchamos la palabra imagen, lo primerito con lo que lo correlacionamos es con algo totalmente visual. Repito, porque el humano es visual, ¿ok? No está mal. La realidad es que imagen, el resultado como tal es una percepción. ¿Percepción de qué? La percepción es todos los estímulos que son alterados por medio de los sentidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos olfato, tenemos oído, tenemos tacto, tenemos gusto, tenemos ojo y puede haber más tipos de estímulos. Por ejemplo, el estímulo espacial, que en psicología se le llama proxemia. La proxemia es la distancia que hay entre una y las demás personas, ¿ok? Existen varios tipos de proxemia. Yo la verdad los resumo en tres: el público, el social y el privado. ¿Ok? Público es el que tú tienes con todas las personas sabidas y por haber en donde te andas moviendo, en la calle sobre todo. El social es con las personas que socializas, en este caso compañeros, no sé, amigos, tal vez, gente que está a tu alrededor constantemente. Y el íntimo es aquellas personas con las que traspasas por así decirlo, entre comillas, el límite. ¿A qué me refiero? Ya hay un apretón de manos, ya hay un abrazo, un saludo de beso de mejilla, viven contigo. Esa es la diferente tipo de proxemia y es un tipo de percepción y un tipo de estímulo que también tenemos. ¿Ok? Entonces, como tal, la percepción es todas las señales o todos los estímulos que tenemos a través de nuestros sentidos. Eso es percepción. ¿Ok? Y eso debe quedar bastantito claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que queda grabado en el cerebro, en la memoria, en el recuerdo. Tan simple, tan sencillo. Hay ocasiones que tú escuchas una canción e inmediatamente te recuerda a un momento. Ok, esa es una percepción, porque fue estimulado tu cerebro a, a través de tu oído. Ok, una canción te hizo recordar, una película te hizo recordar, un aroma te hizo recordar, una textura te hizo recordar, una pintura, una foto, una ilustración te hizo recordar. Cuando los sentidos son alterados, y provocan un recuerdo o provocan sobre todo una emoción, y por ende los recuerdos provocan emociones, eso es percepción, ¿ok? Estamos recordando algo que se nos dio. Ojo y atención aquí, es algo que se nos dio, algo que se nos regaló. Y no estoy hablando tal cual de objetos, estoy hablando de escuché, vi, olí, degusté, toqué, palpé, qué sé yo. ¿Sí me explico? Cuando tú eres el receptor de algo como tal,
exclusivamente en el aspecto de sentidos, ahí es donde es alterada la mente y entra la percepción. Ahora, ¿a quién afecta esto? Afecta a un colectivo, ¿ok? Porque, por ejemplo, si tú eres una persona que estimula los sentidos de los demás, en el aspecto de cómo hablas, cómo te mueves, cómo te manejas, cómo tratas con los demás, cómo interactúas, etcétera, esas personas de ti están recibiendo ciertos estímulos, de la manera como hablas, cómo caminas, etc, etc, etc. Si hablas con excesivas groserías, van a decir que eres muy grosero. Si hablas demasiado fuerte gritando, van a decir grita para todo. Si hablas muy bajito, van a decir que tienes la voz muy, o sea, ¿sí me explico? Dependiendo cómo te comportas en todos los aspectos generales, las personas van a tener una percepción tuya, porque están recibiendo cierta información que solamente está estimulando sus sentidos. Entonces, ahí, de ese colectivo, se genera una opinión pública. Por eso yo al inicio yo les comentaba, somos lo que parecemos, ¿ok? Si parezco una persona profesional, voy a parecer una persona profesional o voy a dar la intención de que soy una persona profesional. Si parezco alguien descuidado, por ende, la opinión va a ser que soy alguien descuidado. Si parezco, la opinión va a recibir ese estímulo de decir, este es tal. De ahí nacen los prejuicios, que era lo que les comentaba en un inicio. Si se van dando cuenta, todo tiene un enlace, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la opinión pública? Al final de cuentas, la opinión pública, ojo, esta puede ser masiva o puede ser selectiva. Selectiva tiende a ser las personas que nos rodean, nos conocen, sean poquitas o sean medianas, ¿ok? ¿Y cuál es la masiva? La masiva es cuando eres una figura pública, ¿ok? Ahora, hay que entender una cosa bien, sobre todo en particular, que en la percepción, las estrellas somos nosotros, ¿ok? Por esa razón nos gustan mucho las series, nos gusta mucho el contenido visual, nos gustan mucho las películas, nos gustan mucho las telenovelas, perdón. ¿Por qué? Porque nos estamos percibiendo ahí. Indirectamente, el ser humano se percibe ahí. Por eso todo este tipo de contenido tienen mucho éxito. Tan simple, tan sencillo. Voy a poner el ejemplo más claro. Las novelas en México, de hecho a México se le conoce como el país rey de las novelas. ¿Por qué? Porque la típica historia de la muchachita que llegaba de un pueblo, que no tenía nada, que llegaba a una casa y que al final todo el mundo la trataba mal y que el amo y señor se fijaba en ella y después ella terminaba siendo la emperatriz, ¿no? La percepción era visual, auditiva, emocional sobre todo, de muchos mexicanos y personas de América Latina se identificaban con. ¿Ok? Una vez más, se están dando cuenta que primero estamos desglosando la percepción. La percepción es, si yo logro estimular los sentidos para emocionar y que las personas se identifiquen con, voy a hacer que las personas me acepten, me adopten, me cubran, me protejan. ¿Ok? Eso es la percepción. Por esa razón, el contenido, por lo regular, o los que en algún momento hemos sido productores, lo que buscamos es emocionar. Yo recuerdo que cuando producíamos cierto contenido para fundaciones, el gerente de repente me decía, mira, si no chillan, pellízcalos. Era una frase muy recurrente de él. Y obviamente no estaba hablando en términos literales, estaba hablando en ve la manera de emocionar, de que las tomas se vean tristes, de que la persona se vea adolorida. Eso emociona. Se dan cuenta cómo es visual y tiende a ser emocional. Lo que les dije al inicio, somos 80% emocionales. Yo no te puedo permitir pensar, porque al momento de que yo te permita pensar, ya se me desapareció todo. Ya no funciona ya no funciona igual. Entonces, por esa razón, el claro ejemplo es este que les pongo de Netflix. Netflix, cuando empieza siendo un boom, pero llega un momento donde medio se estanca y contrata a unos antropólogos y unos sociólogos. Tienen un departamento de antropología y sociología y obviamente también psicólogos, donde decían, ¿cómo podemos reactivar y posicionarnos todavía mucho más? Se llegó a la conclusión
de que tenía que ser en el aspecto emocional, de que las personas percibieran, tuvieran una percepción de Netflix como el quiero estar ahí, no quiero que se me interrumpa, no quiero que se me moleste. Si se dan cuenta o recuerdan, al inicio Netflix no soltaba todas las temporadas, lo hacía pausado. Cuando hacen ese estudio dicen, ¿sabes qué? Si sueltas todo, lo más seguro es que las personas se ganchen. Y Netflix apuesta por eso. Apuesta por las noches y las comidas, etcétera, y quédate toda la noche, etcétera. Y es un trancazo, porque se dieron cuenta que eso emocionaba a las personas. Y hasta decíamos, era noche de Netflix. Y posterior a eso, después la gente era, no, me chuté toda la temporada. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque buscaban emocionar, querían esa percepción de tener a las personas ganchadas. ¿Ok? Entonces, la percepción como tal, vuelvo a lo mismo, lo que hace es que todo se trate de nosotros. De hecho, aquí se los puse. En la percepción, todo se trata de nosotros y de cómo interpretamos el mundo que nos rodea. ¿Ok? En la percepción soy yo y lo que me está rodeando. O sea, se hago prejuicios y por ende van a ser de mí prejuicios. Porque de eso se trata la percepción. Todo lo que yo haga o diga en términos visuales van a estimular los sentidos de un colectivo. Viceversa, lo que otros hagan o digan visualmente va a estimular mis sentidos. Al estimular mis sentidos, ojos, oídos, olfato, gusto, tacto, va a generar una emoción, ¿ok? Y esa emoción va a generar un recuerdo, va a memorizar algo. Si se dan cuenta, en ningún momento hay un proceso de raciocinio. Así se maneja primero la percepción, que esa es la que utilizamos todos los que nos dedicamos a alguna cuestión, ya sea de producción audiovisual, estrategia de marketing, psicología operativa, etcétera. ¿Ok? Consultoría. Los que nos dedicamos a esto, eso es en lo que pensamos. No estamos pensando en darte la razón y no estamos pensando en que te pongas a pensar, válgame la redundancia. Estamos pensando en cómo emocionarte. ¿Ok? Siempre va a ser el objetivo de nosotros. Es cómo le hago para que te guste algo, cómo le hago para que te moleste algo, cómo le hago para que dudes de algo, cómo le hago para que generes ese interés, ese deseo. No quiero que pienses, porque el momento de que pienses ya te me fuiste. ¿Ok? El 80% de las decisiones que tomamos se basan en lo que vemos y que eso que vemos nos emocione y después nos genera un recuerdo. Y a veces ese recuerdo es a modo positivo o a modo negativo. ¿Cuál sería modo positivo y modo negativo? Modo positivo. Yo deseo ser, me gustaría parecerme a. Modo negativo. Es que si no lo tengo, no me van a aceptar. Es que si no lo tengo, me van a rechazar. Es que los demás lo tienen y yo no. ¿Ok? Sentido de pertenencia. En la psicología se utiliza mucho y nosotros lo usamos demasiado. De hecho, hay ocasiones en que incluso si esto no lo sabes manejar, no lo sabes controlar y no lo sabes desarrollar, lo puedes lamentablemente traspasar al plano personal y te puede meter muchos problemas. Entonces recomiendo que esto siempre sea guiado y que cuando empieces a aprender de esto sea con las personas adecuadas, ¿ok? Entonces, en la percepción, todo se va a tratar de nosotros. Yo te voy a hacer creer que lo importante eres tú. ¿Ok? Y de que y lo que estás interpretando de lo que te rodea está a tu alcance. O sea, en una estrategia de marketing, de psicología, de publicidad, todas estas que conllevan la cuestión de la percepción es, te voy a hacer sentir tú el importante y que lo que te rodea es lo que tú te lo mereces, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesito que tengas esa percepción de que sí, lo merezco, sí, lo necesito, sí, es cierto, yo soy el que está bien, sí, es cierto, yo soy la víctima. ¿Ok? De eso se trata como tal la percepción. Una vez más, se trata de ti. Siempre se va a tratar de ti. En la percepción, tú eres la estrella, tú eres el protagonista, tú eres el importante, tú eres el famoso, tú eres la pieza clave. ¿Ok? Y eso, cuando tú lo logras hacer con clientes, con consumidores, por lo regular van a caer. Es muy difícil que no. ¿Por qué? Porque estás golpeando, o mejor dicho, estás tocando en lo que es el ego.
Una vez un maestro, una ocasión me dijo, ¿sabes cuál es el sentimiento que mueve al mundo? Yo ingenuamente en ese momento respondí, pues el amor. Me dice, no. ¿La felicidad? Me dice, no. Dice, no, en esa época me dice, todavía eres muy bueno. Me dice, el ego. Tú aprende a controlar el ego de las personas y vas a hacer prácticamente casi lo que quieras. Ojo, esto, repito, es con responsabilidad, hay que saberlo usar y hay que saberlo utilizar en el momento o en la profesión adecuada. Eh, puede servir para muchas cosas, sí. Por ejemplo, si yo quiero que alguien se moleste, necesito conocer varias cositas para estar picando justo en el ego y que esa persona termine tomando una decisión que era la que yo originalmente quería, ¿ok? Que esta persona no supo que estaba siendo manipulada, ¿ok? La percepción sirve para eso, como tal. Me adelanté un poquito en eso, pero tal cual. La memoria lo que va a hacer es recordar todos los estímulos que fueron a través de los sentidos y lo que va a terminar generando es un prejuicio. Si yo empiezo a hablar mal de alguien, si yo empiezo a demostrar información incorrecta o a media, no necesariamente incorrecta, se genera un prejuicio. Tan simple y sencillo. Todos los seres humanos somos prejuiciosos. Nos guste o no, lo aceptemos o no, somos prejuiciosos. Por el simple hecho de la información que recibimos. ¿Ok? Por ejemplo, yo sé que varios van a decir, bueno, yo no hago eso. Si vemos una persona tatuada, lo primero que dicen, no, yo no soy prejuicioso. Tal vez tú no, pero repito, no estamos hablando en minoría, estamos hablando en mayoría. Y en mayoría, la mayoría, válgame la redundancia, somos prejuiciosos por alguna u otra razón. A lo mejor no por los tatuajes, ni por el cabello pintado, por los piercings, pero por ejemplo, sobre todo ahorita las nuevas generaciones que juran y perjuran no ser prejuiciosos, lo primero que hacen es hacer prejuicios de otros o sobre todo de los que somos mayores. Al momento que te dicen, es que tú piensas así porque eres un baby boomer o porque eres un chavorruco, eso es un prejuicio, porque ni siquiera me conoces. A lo mejor yo hice el comentario a modo de broma y lo primero que tú dijiste es, hizo este comentario, por ende es chavorruco, por ende es baby boomer, por ende bla, 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 bla. ¿Sí me explico? Se viste así, es chavorruco. O sea, todos somos prejuiciosos. Si le rascamos, todos somos prejuiciosos. ¿Por qué? Una vez más, porque se estimulan los sentidos del oído, de la vista, del tacto, del gusto, del olfato. Esos generan una emoción primero y después generan en la mente una opinión, ¿ok? Se queda grabado lo que palpamos, vimos, escuchamos, etcétera. Así se generan los prejuicios, ¿ok? Y eso es muy común y es muy normal, ni siquiera es para sentirnos mal o decir, estoy mal, no. Estamos hasta cierto punto estructurados así por la naturaleza, Dios, Alá, Mahoma, lo que quieran creer. Así es el humano como tal, ¿ok? Entonces, sí quiero que quede muy claro de qué se trata la percepción antes de entender lo que es la perspectiva. ¿Por qué? Porque si no entendemos la diferencia entre ambas, las vamos a confundir y vamos a cometer muchos errores, sobre todo a la hora de profesionalizar algo. Yo era de las personas que creía que la percepción era, es más, incluso a veces hasta creemos que son sinónimos. Percepción, prejuicio, decimos, bueno, es un sinónimo. No, son dos cosas totalmente muy distintas. Ya cuando trabajas en esta materia, te das cuenta que la percepción se basa en la información que tú, el protagonista, recibe o decides recibir, estimulando tus sentidos y entonces desarrollas un prejuicio. ¿Ok? Ahora, a eso, como tal, en la psicología, sobre todo en la división de operaciones psicológicas, se le conoce como manipulación. ¿Ok? A mí, a título personal, en algunas ocasiones que también me han dado la oportunidad de dar alguna charla, tirar todo el rollo de egresado de comunicación, especializado en entretenimiento, posterior en operaciones psicológicas, se trata de esto, se me hace mucho, se me hace mucho rollo y por lo regular termino diciendo, en pocas palabras, soy un manipulador, ¿ok? Tengo las habilidades, el conocimiento para poder manipular. Ojo, y atención aquí, por lo regular,
basándonos en el prejuicio y en la percepción, creemos que la manipulación como tal es negativa. Tiene su parte negativa, eso es un hecho, o sea, no lo voy a negar. Sin embargo, hay una manipulación que es positiva, ¿va? O sea, ortodoxamente, inmediatamente la catalogamos en el aspecto negativo. Pero, por ejemplo, imagínense esto, los que son ilustradores, fotógrafos, diseñadores, etcétera, lo que tengan que ver con el campo visual, imagínense la primera fotografía o la primera imagen, el primer borrador que tienen, ¿ok? No está tan llamativo, tan bonito, tan atractivo. Conforme va pasando un proceso de manipulación, empieza a mejorar. La fotografía, cuando la tomas, no sale bien a la primera. Tiene que ser un proceso. O ya le tomaste fotos, pero después viene el famoso color correction, ¿ok? Y bueno, saturaciones, balance, etcétera. Eso es un proceso de manipulación. ¿Ok? Digo, en términos multimedia le decimos edición. La verdad es que es una manipulación, punto. ¿Ok? Estás buscando mejorar. No es que esté mal, simplemente quieres entregar algo mucho mejor. Bien, la manipulación como tal en ese campo es, ok, tengo este concepto, tengo este cliente, tengo esta campaña, ¿cómo le hago para mejorarla? Obviamente, hay una parte, poco ortodoxa, por así decirlo, sin embargo, es la mínima, son pincelazos lo que vas a dar ahí. En lo demás es donde vas a estructurar. Por esa razón, la percepción no tiene nada que ver con la perspectiva, porque la percepción, en pocas palabras, damas y caballeros, el estratega, el consultor, el asesor, el que está diseñando, es el que te da la información. Te dice qué vas a ver, decide qué vas a escuchar, decide qué vas a palpar, decide qué vas a probar, qué vas a oler, qué vas a percibir, a quién vas a conocer y la información que vas a recibir. O sea, yo te estoy diciendo o te estoy dando las herramientas para que tú formes una percepción, la cual va a terminar siendo un prejuicio, ¿ok? Tú no hiciste ninguna investigación, crees que hiciste, la verdad es que no. Un ejemplo claro. Bueno, previo a esto, algo importante que tenemos los que nos dedicamos a esto es que cuando entiendes la diferencia entre perspectiva y percepción, puedes incluso predecir un comportamiento. ¿Por qué? Porque en psicología, y ojo, esto no tiene que ver nada con cuestiones de brujería o esoterismo, no, no, para nada. Esto tiene que ver con algo que se llaman patrones psicológicos o patrones conductuales, ¿va? Patrones de comportamiento. Cuando tú ya sabes perfectamente cómo la masa actúa o interactúa, porque tú le estás dando esa información, no te resulta nada difícil entender cuál es la decisión que van a terminar tomando. ¿Por qué? Porque tú haces algo que se llama limitar decisiones. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Limitas, tú cuando eres consultor, estratega, lo que haces es limitar las decisiones. O sea, me da igual cuál escojas, rojo o negro. Ambos colores son míos. Claro que si quiero que escojas el negro, voy a hablar, voy a ver la manera de que la información que yo te lance es para que tú termines escogiendo el negro o el rojo. ¿Ok? Predices comportamientos. De hecho, yo en mis redes juego mucho a hacer eso. Y a veces digo, el tiempo me va a dar la razón. O se los dije hace un año, pasó esto. No porque yo sea gurú o porque sea mentalista, no, es por precisamente, vuelvo a lo mismo, son años en esto, entiendes los patrones de comportamiento, entiendes los patrones de conducta, sabes perfectamente más o menos por dónde va a ir y difícilmente le vas a fallar. Ojo, esto no te hace perfecto. Habrá errorcitos, pero son los mínimos. Y eso es a menos de que alguien entienda ese proceso y lo corrija. Fuera de ahí, por lo regular es casi en automático. ¿Ok? O sea, la percepción genera el comportamiento y por ende puedes predecir cómo van a actuar las personas, cómo van a interactuar. No estoy diciendo cómo van a pensar, porque nadie lee los pensamientos. Sin embargo, puedes medio estar analizando y decir, muy probablemente van a terminar tomando esta decisión.
Ojo, no porque yo sepa lo que estás pensando, sino porque la información que recibiste te va a llevar por ese caminito a que tomes esa decisión o a que termines actuando de esa manera. Entonces, la percepción es totalmente predecible, ¿ok? Por eso hay que tener mucho cuidado en confundir los términos, porque la percepción, una vez más y repitiendo, te va a hacer creer que tú eres el protagonista y que todo gira a tu alrededor, aunque parezca que no. Te va a volver totalmente predecible. O sea, una persona con los conocimientos de perspectiva, que ahorita vamos a ver lo que es la perspectiva, vas a ver cómo te vas a comportar, vas a ver las decisiones que vas a tomar, ¿ok? Vas a ser muy fácil de manipular. ¿Por qué? Porque te basas solamente en lo emocional. Tú vas a creer que piensas, la realidad es que no. La realidad es que estás tomando decisiones con base a la información que yo te estoy dando, ¿ok? El ejemplo claro, yo aquí les pregunto siempre a las personas, ¿qué ven en esta imagen? La mayoría responde, es esto que te ponen los psicólogos de que descríbeme qué imagen ves. La mayoría creen que es el test de Rorschach. La realidad es que no. Este es un pincelazo que yo en edición lo que hice fue copiarlo, ponerlo en espejo, pero como se parece mucho a este famoso test, la mayoría cree que es ese. Eso se llama falacia de la autoridad. Porque estoy utilizando un recuerdo que tú en algún momento has visto o leído, y como me estás viendo a mí dando una plática con cierto conocimiento, crees que el momento que yo te pregunte esto, tú vas a responder inmediatamente y vas a creer que sabes algo. La realidad es que no. Usé una falacia de autoridad que yo tengo con un conocimiento burdo que tú tienes para hacerte creer algo y hasta cierto punto afirmarlo. Porque incluso si yo llegara a decir, y lo he hecho, quien me lo adivine, le doy $1,000 ahorita. Y hay personas que lo han dicho. Sí, eso, no. Puse en Google, pincelazos o Bruce Black, algo así. Me gustó ese porque dije, este se parece, lo pongo en espejo y that's it. Y estoy seguro que a lo mejor alguien de ustedes, cuando yo pregunte, ¿qué es esto? Varios pueden decir, eso es un test es una de las imágenes del test de... No, eso es percepción. Estoy utilizando lo que tú ya sabes con algo que yo te puedo estar recordando, generando tus estímulos y haciéndote creer algo. Y me digo, ahorita no lo hice, pero me pude haber extendido y decir, les doy un minuto para que me digan qué es esto y me lo pongan en el chat. Y el que le atine, ahorita mismo que me transfiera su cuenta y le deposito $1,000. ¿Sí me explico? Y varios hubieran caído. Eso es percepción. Cuando tú recibes una información y crees que tomaste una decisión o crees saber lo correcto o crees saber la respuesta. Lo que pasa que los que nos dedicamos a esto te vamos llevando por ese caminito. ¿Ok? Te voy a hacer creer que tú tomaste la decisión, te voy a hacer creer que tú tienes la razón, te voy a hacer creer. Es más, a veces lo he hecho. A algunas personas les hago creer que ellos tienen la razón. ¿Por qué? Porque bajo su percepción no voy a ganar una discusión, la cual tampoco quiero. ¿Por qué? Porque de nada me serviría. Entonces ahí es buen momento para decir, sí, es cierto, tienes razón. That's it. ¿Ok? Otro ejemplo de percepción. Siempre pregunto, ¿me pueden decir los dos partidos políticos de Estados Unidos? Y siempre dicen republicano y demócrata. Siempre. Les digo, ¿son los partidos que hay? Pues que sí. Los que conocen algo de política saben que no son los únicos. Saben que existen estos, que son 5 partidos. Está el constitucional, el social y el liberal. Y obviamente el demócrata y el partido, o sea, son más los que existen. El problema es que siempre, por ende, siempre damos 2 en la cuestión de Estados Unidos. ¿Por qué? A esto es lo que les decía, la percepción limita las opciones. Tengo que creer que solamente hay estas 2. ¿Por qué? Porque flojera ponerte a pensar. Yo voy a perder tiempo, dinero y esfuerzo. Y es lo que menos quiero. Voy a utilizar tu percepción
para que tú creas que tomaste una decisión. La realidad es que te manipulé, porque solamente limité tus opciones. Eso es percepción, ¿ok? Ahora, pasemos a la parte de la perspectiva, que viene siendo, ok, la perspectiva, como se los pongo aquí, es la capacidad de analizar desde una posición externa en un punto de vista diferente. Suena un poquito raro, lo sé, pero créanme que lo van a entender. Una vez más, la perspectiva es la capacidad de analizar desde una posición externa en un punto de vista diferente. ¿Qué vendría siendo? De entrada, hay que entender que la perspectiva tiene 4 ventajas. ¿Ok? La primera es totalmente impredecible. ¿Ok? Te vuelve impredecible. La segunda es informativa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Obtienes información o ventajas, analizas, entiendes, estudias. La tercera te vuelve creativo. Y aquí hay una parte bien importante en cuestión de la creatividad. Por lo regular, siempre creemos que ser creativo es alguien que se le ocurren ideas. Lo correcto o lo, no sé si, bueno, no sé si correcto. Quiero decir lo tangible, lo que funciona, lo funcional, es aquella persona que con ideas resuelve problemas. A mí de nada me sirve que tú se te ocurran 20 ideas si no resuelven un problema. ¿Y qué sería resolver un problema? Ajustarse a presupuesto, ajustarse a material que tenemos, campo, personas, etcétera. Por ejemplo, en la parte creativa, el tiempo que me tocó estar como creativo en una agencia, había personas que de repente tenían ideas que dices, la idea es buena siempre y cuando tuviéramos un presupuesto de 20 millones de dólares. Sí, porque de repente era, bueno, y aquí que vayan unos Mini Coopers por la avenida principal en contra, que pasen 2 F-16 y que salga una manifestación de 80,000 personas con banderas. Y dices, a ver, espérame, o sea, tenemos $1,000 para hacer eso. O sea, ¿sí me explico? O sea, tu idea no es descabellada si tuviéramos el presupuesto de 20, 30, 40 millones de dólares. Si no es funcional, ojo, repito, si lo que estás proponiendo no es funcional, no sirve y no es creativo. Y ya no tienes una perspectiva, estás teniendo una percepción. La perspectiva es creativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es funcional, que está aterrizada y dices, ok, tengo esto, esto y esto. ¿Cómo le hago con estos 3 elementos para que funcione? Y ahí es donde empiezas a resolver problemas. Entonces ahí ya te vuelves una persona creativa. Creativo es aquel que con lo que tiene hace que funcione. ¿Ok? Ojo. Y no con eso, no con esto estoy justificando sí, porque a veces me ha tocado escuchar eso. Ah, bueno, es que como Samuel comentó esto, entonces te voy a dar un presupuesto de 1,000 pesos y a ver, arréglatelas. No, espérame, si se puede hacer más, más. Pero si dices, oye, te voy a ser honesto, nomás tenemos esto, ¿cómo le hacemos? Ok, ¿cómo le hacemos para que funcione algo? A lo mejor no te voy a dar todas las herramientas mejores habidas y por haber, pero ¿sabes qué pasa? Podemos ajustarnos a eso y resolverlo de esta manera. Eso es ser creativo. ¿Ok? Entonces, esa es una parte de la perspectiva. ¿Cuál es la otra? Que la perspectiva influye en las personas, influye en la decisión de las personas. Una persona con perspectiva influye en, y las 4 ventajas que les acabo de mencionar son la parte fundamental. De hecho, la más valorada o la más, no la más importante, pero la que debería de ser la parte principal o la número 1 a atender es la informativa. Para tú tener una perspectiva debes de tener conocimiento, debes de tener información, debes de tener acceso a datos, ¿ok? No puedes decir, bueno, con base a lo que vi, mi perspectiva, no es perspectiva, lo que estás diciendo es una percepción, porque fueron estimulados tus ojos, tu campo visual, y con base en ese campo visual o en esas imágenes que recibiste, una vez que se grabaron en tu mente, previo te generaron una emoción positiva o negativa. Ahora,
¿Cómo salir de la percepción y entrar a la parte de la perspectiva? Bien, esto se genera con ciertos hábitos. Ojo, no hay un método a seguir, no hay una solución de paso 1, paso 2, paso 3, no. Estos son diferentes hábitos. Yo a título personal manejo 3 o recomiendo 3. Número 1, diferenciar o aprender a diferenciar entre empatía y simpatía. La empatía como tal es el entendimiento de las emociones, ¿ok? Es la empatía del saber por qué la persona se está comportando así. En pocas palabras, empatía es entendimiento, ¿ok? Si yo logro entender por qué una persona actúa, se comporta, habla, interactúa de tal o cual manera, soy empático. Oye, ¿sabes? Esta persona anda triste. Ah, bueno, entiendo que anda triste porque a lo mejor terminó con su pareja, se le murió su perrito, falleció un familiar, tiene problemas financieros, entiendo el por qué, ¿ok? Repito, estoy entendiendo su problema, solamente lo entiendo. Simpatía es cuando tengo una conexión emocional y aquí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque cuando eres una persona que simpatiza con los demás, eres una persona que por lo regular va a ser muy fácil de manipular, ¿ok? Y que no vas a tener perspectiva, vas a tener percepciones. Porque te va, ay, me parte el corazón, ay, esto, ay, lo otro, pobrecito, pobrecita. No, es que, y te haces la víctima tú también, y crees que todo el mundo te ataca, y crees que todos están en tu contra. O sea, tú siempre vas a ser, repito, el protagonista de la historia. Vas a creer que todos te están atacando, tú eres al único que le va mal, tú eres el único. Cuando te vuelves así, o cuando eres así, tienes problemas de simpatía. Te controlan las emociones. La empatía, entiendes el proceso. Dices, ok, esta persona se comporta así por esto y por esto. Bien, con base en eso, me voy a portar con esta persona así, así, así. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a generar esa empatía, esa confianza, y sé que la persona no me va a quedar mal. O no va a ser irresponsable con lo que yo le pida. Por ejemplo, algo que me sirvió mucho es que me enseñaron este proceso y funciona cuando tú logras entender el cómo se comportan las personas y después decir, ok, como se comporta así, me voy a comportar yo también, porque de esa manera va a haber como que un espejo y difícilmente la persona va a dejar de hacer sus responsabilidades por las emociones que está teniendo. ¿Ok? Y eso es algo que hago constantemente. O sea, el término para esto es, creo estereotipos y con esos estereotipos me comporto de la misma manera, ajusto conforme va pasando el tiempo y difícilmente sé que esa persona me va a quedar mal. ¿Por qué? Porque se ve en espejo ella o él y obviamente no me puedo quedar mal. Entonces ahí generas una empatía, generas esa perspectiva, ¿ok? Algo que también recomiendo, para que funcione esto tienes que analizar mucho a las personas. Yo cuando llego siempre a un lugar nuevo, repito, lo que hago es a todos me pongo a ver, lanzo ciertas preguntas que yo sé que cada uno va a responder de cierta manera. Entonces, con base a cómo me está respondiendo, con base a cómo se está comportando, con base a cómo me está diciendo las cosas, sé perfectamente cómo ajustar yo mi comportamiento y mi manera de hablar para que esa persona genere esa confianza y que en un tiempo menor, si yo pido algo, lo haga. ¿Sí me explico? Repito, puede sonar un poquito maquiavélico, pero la verdad, créanme que no cuando no es con esa intención, cuando tu intención es profesionalizar a las personas, ¿ok? Entonces, ahí ya estás generando una perspectiva. Repito, la primerita es entender la diferencia entre empatía y simpatía. La segunda es empezar a analizar a las personas, por qué habla como habla, por qué piensa lo que piensa, por qué actúa como actúa, qué lo está llevando a hacer eso. Y cuando tú te pones a investigar, las personas solitas te lo van a empezar a decir, ¿ok? Al igual, y si más adelante hay una oportunidad, les explico cómo es este proceso de técnica de entrevista, que es con ciertas preguntas calibradas de tal manera que tú sabes que
porque no todos responden igual. Entonces, como te responde esta persona, te va a responder de esta manera, esta, y a cada uno le haces un perfil de conducta con ciertos patrones, como se los había mencionado con anterioridad, y posterior a ello te ajustas tú a esta, y entonces empieza a generar una confianza, y después esas personas se ven en espejo y se empiezan a comportar de la manera en que tú los estás llevando. Repito, sé que suena un poquito maquiavélico, pero créanme que cuando se trata de profesionalizar, no va con esa intención, va con la intención de mejorar, de ayudar a la persona, y obviamente también de que lo que haga sea funcional, sobre todo cuando es en una parte de trabajo, en una parte laboral. Si uno se cae, se lleva a todos. Entonces, para que no suceda eso, tienes que tener a todos totalmente bien estructurados. Entonces, el entender el comportamiento, eso funciona, el escuchar, el analizar. Ahora, para ir cerrando, hay una técnica que se llama la técnica del espejo unidireccional. A mí me ha tocado estar en 2 ocasiones en las salas de interrogatorios. Ojo, afortunadamente siempre desde el lado de la perspectiva, nunca he estado adentro del cuarto. Pero me ha tocado ver al policía bueno, al policía malo, entrevistando al criminal. Ok, lo que sucede en esas 3 paredes, porque la cuarta es el espejo unidireccional, eso es una percepción, porque los policías están recibiendo información del criminal y el criminal está recibiendo información de los policías. Entonces, entre ellos hay una percepción. ¿Cuál es la perspectiva o dónde cambia la perspectiva? Las personas que estamos detrás del espejo unidireccional. ¿Ok? Los que estamos viendo cómo se está comportando el policía, cómo se está comportando el criminal, lo que está diciendo, y aparte la información que se tiene en papel, que se tiene en cassettes, que se tiene en audio, que se tiene en video, que se tiene en fotos. ¿Ok? Ese creo que sería el mejor ejemplo. Percepción es lo que está sucediendo adentro, que está totalmente manipulable. ¿Por qué? Porque están basándose en los estímulos emocionales y de sentidos entre ellos, pero la perspectiva va desde la parte de atrás, porque tú tienes estás en otra ambientación, estás en otro mood, estás en otra perspectiva, no en una percepción, porque tu información es totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, la perspectiva como tal es que tú estés del otro lado, y la única manera estando del otro lado es entendiendo la diferencia entre empatía y simpatía, analizando siempre a las personas, analizando la información que se te está proporcionando. En pocas palabras, cuestionarlo todo, no irte con lo que se te dijo, decir, ok, si es esto, ¿por qué esto? Si es aquello, ¿por qué aquello? Si te vas solamente en lo que escuchaste de primera, en lo que viste de primera, en lo que tocaste de primera, te fuiste en percepción. Analizar es decir, ok, lo que vi, ¿por qué lo vi? ¿Quién me lo mostró? A él, ¿quién se lo enseñó? Un ejercicio que siempre hago con mis alumnos es cuando les pregunto algo, me dicen y me dan una respuesta, les digo, ¿por qué? Ah, pues por esto, porque esto. Y pareciera una necedad, pero la realidad es que hasta que no finalices tú el por qué, es cuando ya se convierte en perspectiva. Si siempre va a haber una respuesta, sigues en modo de percepción. Hasta cuando dices, la realidad es que lo estoy haciendo por esto. Ahí ya entró la perspectiva. Y si te vas desde la primera línea hasta la última, o sea, si tú dices, es que mi primer por qué era, es que quiero esto. ¿Por qué? De hecho, en terapia es algo muy común, que te llevan hasta el porqué de los orígenes. Y no terminó, y no era porque querías esto, era porque originalmente querías cubrir esto. Y hasta que no entiendas eso, no vas a entender la diferencia entre perspectiva y percepción. Y mientras te mantengas en percepción, va a ser muy fácil que te manipulen, va a ser muy fácil que caigas en lo que sea. Cuando entiendes lo que es la perspectiva, que es la información, el análisis, el investigar, el cuestionar, el preguntar, el saber cuál es el origen de, e incluso el decir, ¿qué opinan los contrarios? O sea, yo simpatizo con esto, pero ¿qué opinan de quien no simpatizo? ¿Por qué opinan de esto? ¿En qué se basan? Hasta que no tienes esa información dada, vas a seguir bajo lo que es la percepción. Entonces, yo lo que en resumidas cuentas, lo que sugiero es, damas y caballeros, cuestionen todo,
investiguen todo, pregunten todo, vayan al origen del por qué, para que empiecen a tener una perspectiva y que dejen de ser una, pues ya, por llamarlo así, una presa fácil de la percepción y de la manipulación en cualquier ámbito, social, mercantil, comercial, laboral, lo que quieran. Una vez que tú empiezas a tener perspectiva y que ya sabes cómo se comportan, cuál es el origen, el porqué de las cosas, tus decisiones por lo pronto empiezan a mejorar un poquito, ¿ok? Y no estoy hablando en un término de que vas a dejar de cometer errores, no. Vas a dejar de cometer errores que eran ridículos, que eran, decías, ¿por qué hice esto? Todos lo hemos hecho, que de repente decimos, ¿cómo llegué a esta decisión? ¿Por qué me pasó? Bueno, precisamente porque estabas bajo una estadía de percepción. Nunca entendiste lo que fue la perspectiva. Entonces, mi recomendación para poder entrar en lo que es la perspectiva y entenderla que es primero investiguen, primero analicen, por qué están haciendo lo que están haciendo, cuestionense esa parte, vayan al trasfondo, qué los llevó, cuál es el origen, el porqué de las cosas. Una vez que hagas eso, la perspectiva va a cambiar y ya no vas a tomar decisiones basándote en las emociones. Ahora vas a tomar decisiones basándote en la razón. Ojo, y como advertencia, y con esto cierro. Esto para muchos, sobre todo para las personas que te rodean, va a parecer que te vuelves hasta cierto punto frío. Va a parecer que te vuelves alguien sin sentimientos. No es así. Simplemente te volviste un poquito más racional. No estoy diciendo que los demás no lo sean. Todos somos racionales. El problema es que va a haber unas personas que lo van a querer hacer, va a haber otras que no. Y ojo, tampoco está mal los que digan que no, ¿ok? Porque eso me lo hicieron ver dos terapeutas. Porque yo era de las personas que a veces decía, es que necesitan entender que esto no es así, que esto funciona así, así, hasta que dos grandes terapeutas a los cuales quiero enormemente, me dijeron, ¿cuál sería el objetivo de despertar a esas personas de esa verdad construida? Que ese es un término que se utiliza mucho en psicología y en marketing. La verdad construida y la realidad de las cosas. Al final de cuentas, yo les decía, es que no me gusta que vivan engañados. Dice, pero así son felices. Tú eres feliz sabiendo la realidad de las cosas, teniendo una realidad, no una verdad construida. Tú al destruirles esa verdad construida, los estarías volviendo infelices, solamente por satisfacer tu felicidad. Entonces ahí fue donde entendí que tampoco es malo, ¿ok? Esto es para quien lo quiera hacer. Es igual como el vivir sanamente, hacer ejercicio. Yo soy adicto a este tipo de refresco y sé que me hace daño, pero soy feliz tomándolo, ¿ok? Y cuando alguien me dice, sí, ¿sabes qué hace? Es exactamente igual. O sea, esto es para quien lo quiera tomar de decir, ¿sabes qué? Quiero dejar de hacer percepción, quiero pasar a la parte de la perspectiva. Sin embargo, esto conlleva trabajo porque hay que investigar, hay que analizar, hay que estudiar, ¿ok? Hay que formar parte de esa parte operativa. La percepción solamente es, get me, y that's it. En la parte de la perspectiva hay que trabajar, ¿ok? Mi nombre es Samuel Serra. Aquí les dejo las redes sociales. Si en algo les puedo ayudar, les puedo servir, asesorar, estamos a la orden. Jorge aquí tiene también mi contacto. También me encuentran ahí en LSI. Y pues bueno, una vez más, muchas gracias. Y si en algo les podemos ayudar, estamos a la orden. Muchas gracias.